Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la clase correspondiente a la etnografía. Como ya platicamos, nuestros objetivos son conocer la historia y el concepto sobre la etnografía, así como el proceso etnográfico que viene en el primer video. Y en este segundo video nosotros revisaremos las diferentes técnicas que componen el método etnográfico. ¿Cuáles son estas técnicas? Por principio de cuentas nosotros vamos a hablar sobre el diario de campo, la observación participante, el informante, la entrevista etnográfica y concluiremos con la historia de vida. Por inicio, el diario de campo es, como ustedes pueden observar en esta imagen, literalmente un cuaderno en el cual ustedes tienen que ir comenzando a anotar todas las observaciones que ustedes fueron planteando en sus hipótesis. Este cuaderno tiene que tener obviamente cierto orden. Ustedes pueden decidir qué tan largas deben ser las notas, qué tan cortas. Habrá días en los cuales hay pocas cosas que recabar, habrá días en los cuales hay demasiadas cosas que recabar, pero finalmente hay que plantear cierta estructura. Por ejemplo, nosotros tenemos obviamente que ordenarlas por lugar y fecha, con todos los datos para poder asegurar la veracidad de nuestras observaciones. Tenemos que describir claramente lo que observamos dentro de el campo y finalmente las interpretaciones realizadas como etnógrafos. Esto es muy importante. En primer lugar, siempre es raro si ustedes van algún día a un pueblo, a algún lugar que tenga comunidades indígenas, van a observar que siempre hay algún antropólogo y este antropólogo tiene un cuaderno donde está anotando como loco mientras la gente habla o dice o realiza simple y sencillamente sus actividades y parece que él no está poniendo atención. Es porque lo más importante es redactar las impresiones tal cual van sucediendo. La siguiente parte es realizar las interpretaciones, pero no en el momento, sino revisando las notas una vez que la experiencia se ha sentado y que nosotros podemos darle una interpretación correcta. Por esto es muy importante realizar esta pequeña distinción. Esta técnica es la técnica básica dentro de la etnografía porque es la forma en la cual nosotros vamos a registrar la información. Sobre esta técnica nosotros vamos a implementar las que siguen a continuación, que son las referentes, por ejemplo, como por ejemplo la observación participante. La observación básicamente hace referencia a la forma en la cual nosotros vamos a interactuar con nuestro objeto de estudio, es decir, con las personas que vamos a tratar de estudiar. La idea original dentro de la etnografía era que nosotros no deberíamos intervenir en un marco muy similar a lo acontecido en las ciencias naturales, donde la intervención del investigador altera los resultados. Originalmente la idea era que se tenía que registrar de la forma más extraña o ajena al fenómeno posible, de forma que el investigador no interviniese en los resultados. Sin embargo, son relaciones humanas y son fenómenos humanos, donde la comprensión de lo que se está observando muchas veces requiere de una participación directa. Bajo esta perspectiva, se considera que la observación participante tiene dos perspectivas. En primer lugar, nosotros hablamos de una observación participante pasiva cuando es simple y sencillamente la convivencia natural derivada de la convivencia con las personas con las cuales estamos observando. Sin embargo, el siguiente nivel se corresponde a la observación y a la participación activa dentro de las actividades y de los fenómenos que nosotros estamos tratando de desarrollar. Por ejemplo, aquí con nuestro antropólogo, que podemos claramente observar quién es y quién no pertenece a la comunidad étnica que está observando, podemos ver que, sin embargo, él está participando de este ritual musical dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de comprenderlo. Es importante señalar que no hay un límite claro sobre hasta dónde podemos llegar en nuestra participación. Sin embargo, tenemos que ser muy claros que la idea es no alterar los resultados. Por ejemplo, si ustedes quieren realizar un estudio etnográfico de una escuela primaria y los grupos que la componen, ustedes a lo mejor pueden participar de ciertas actividades que hacen, pero si ustedes comienzan, por ejemplo, a quitarle el papel tutelar a la profesora o a intervenir en la forma en la cual los alumnos están aprendiendo, esa ya no es una observación participante adecuada. Hay límites que ustedes tienen que considerar casuísticamente cada vez que realicen una observación. A continuación,
nosotros vamos a hablar sobre el informante. Como ustedes pueden ver, aquí tienen a un antropólogo con un informante indígena que le cuenta básicamente qué ocurre en su comunidad y cómo ocurre en su comunidad. La idea de informante es algo que se ha ido abandonando con el tiempo y que además tiene una cierta connotación negativa. ¿Por qué? En primer lugar, porque implica lo que nosotros aquí observamos. Al antropólogo sentado en su silla cómodamente y al indígena sentado en el piso. Es un reflejo de este origen de la antropología como una técnica de control social de estas comunidades colonizadas, donde nosotros establecemos una situación de supra-subordinación, donde el antropólogo occidental es superior al indígena primitivo. Aunque esta idea se ha ido superando con el tiempo, implicaba otra limitante muy importante, que es la limitante de la lengua. Como la mayor parte de los antropólogos iban a estudiar comunidades aisladas sobre las cuales no tenían ningún tipo de conocimiento sobre su lengua, requerían de informantes que conocieran la lengua del antropólogo, el inglés, el holandés, el francés, el alemán o el italiano, y que le pudiera contar aquello que él no podía observar directamente. Entonces, nosotros seguimos observando la utilización de informantes en la actualidad, sí, cuando nosotros por algún motivo no podemos obtener toda la información, cierta información de las comunidades. Por ejemplo, en nuestro país hay 63 pueblos indígenas, de los cuales no creo que ninguno de nosotros domine una lengua como el náhuatl, el maya, el totonaco. Entonces, para estudiarlos, necesitaríamos de alguien que sea bilingüe y que nos pueda traducir lo que está ocurriendo en la comunidad y que nosotros no podemos entender sin el uso de su lengua. Actualmente, el primer cambio es que tratamos de que nuestro informante sea tratado de forma digna, que no exista una relación de supra-subordinación con ellos y que sus aportaciones sean adecuadamente reconocidas y que ya no quede nada más registrado como el informante, sino quién fue nuestro informante y cómo nos proporcionó la información que nosotros utilizamos en nuestro estudio. A continuación, nosotros hablaremos sobre la entrevista etnográfica. Aquí tenemos a dos antropólogas, igual de nuevo resalta quiénes son, estudiando a dos indígenas quechuas de Perú. Lo sé por los sombreros que están utilizando, que son propios de esa comunidad indígena. ¿En qué consiste la entrevista etnográfica? La entrevista etnográfica difiere de la entrevista tradicional. ¿En qué? En que nosotros la tratamos de dirigir de manera un poco más forzada para tratar de obtener la información que nosotros necesitamos. Dentro de las ciencias sociales como la sociología, la historia o la antropología, la entrevista a profundidad es similar a la entrevista etnográfica en cuanto a que nosotros tratamos de recabar información más allá de lo que contiene nuestro cuestionario. En este caso, también podemos decir que es una entrevista dirigida. Sin embargo, va mucho más orientada no solo a obtener más información, sino a tratar de obtener la información que nosotros necesitamos y que nosotros planteamos en el planteamiento del problema dentro de nuestro proceso etnográfico. Su relevancia es que nos va a permitir obtener mucha más información de las personas que estamos entrevistando a que si nosotros únicamente establecemos un cuestionario. ¿Por qué? Porque no vamos a estar tan limitados por los ítems que nosotros ya diseñamos previamente. A continuación, nosotros hablamos sobre la historia de vida. La historia de vida es distinta de la entrevista etnográfica en cuanto a que nosotros a lo mejor vamos a querer establecer o investigar una serie de relaciones que ocurren a lo largo de la vida de una persona y que se relacionan en una especie de red, como es una red familiar, para tratar de comprender un fenómeno. La importancia de la historia de vida es que nosotros tenemos que hacer un diseño muy puntual de la información que tenemos que obtener. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entrevistamos a una persona para obtener su historia personal, nos vamos a dar cuenta que esa historia no existe. Nosotros vivimos nuestra vida desde que nacemos hasta la muerte de manera lineal, sin muchas veces reflexionar en qué acontece en ella. Y sobre todo, nosotros como personas vamos resaltando aquellos momentos que consideramos relevantes y que no necesariamente van a ser relevantes para una investigación. Una historia de vida lo es en el momento que nosotros resaltamos qué puntos, qué partes, qué anécdotas
son las que conforman esa historia de vida. Y esto es muy importante porque seguramente la persona que entrevistemos va a querer contarnos aquello que le es relevante a esa persona, más no lo que nos es relevante para nosotros como investigadores. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos e ir orientando qué es lo que necesitamos. Esa fue nuestra última técnica y nosotros tendremos que plantear cuál es la validez y la importancia de la etnografía en la educación. Como nosotros platicamos en la sesión anterior, lo importante es la práctica etnográfica. Nosotros podemos ir a las escuelas, a las sociedades o a las comunidades donde nosotros vamos a observar qué fenómenos educativos. Nosotros no vamos a estudiar desde las ciencias de la educación toda la cultura, sino solamente un fenómeno que es la educación. Y sobre esto nosotros vamos a recurrir a la reflexión antropológica, es decir, al método y a las técnicas de la etnografía para nosotros interpretar los fenómenos que estamos observando relacionados con la educación. ¿Y cuáles son las estrategias que nosotros vamos a utilizar de la etnografía para el estudio de la educación? Precisamente para tratar de comprender cómo ocurre el fenómeno educativo. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una comunidad hindú que son niños que no tienen pupitres, pero a los cuales se les proporcionó una laptop, obviamente muy económica. ¿Para qué? Para que ellos tengan el acceso a la educación tecnológica. Entonces, nosotros vamos a tratar de comprender cómo esto está alterando el fenómeno educativo desde su cultura y desde aspectos etnoculturales, como son estas computadoras, que se corresponden a una cultura occidental. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer una descripción cultural. ¿Para qué? Para intentar lograr una interpretación y comprensión del fenómeno estudiado. Pero aquí es donde partimos de la etnografía. La etnografía se contenta con la descripción y la comprensión. Nosotros vamos a tratar de difundir qué es lo que está ocurriendo y mejorar esas condiciones. Por ejemplo, saber si estos elementos tecnológicos cambiaron la perspectiva educativa de los niños para tratar de aplicarlo a otros lugares. O si al revés solamente fue un tema de distracción y no los ayudó en su educación, tratar de eliminarlo. Y sobre todo, al final aparecería el tema del autoconocimiento. Nosotros, al aplicar las técnicas etnográficas y comprender esos pueblos, logramos comprendernos mejor y transformar nuestra práctica educativa. ¿Cuáles van a ser los resultados de la investigación etnográfica en la educación? 1. Nosotros necesitamos partir de una participación prolongada en el contexto de estudio. ¿Para qué? Para tener una observación participante para que nosotros realmente podamos comprender el fenómeno de la misma forma que lo hace el sujeto que estamos estudiando. ¿Para qué? Para tener una descripción reflexiva de carácter holístico. Es decir, ¿qué quiere decir estos 3 puntos? Nosotros vamos a tratar de comprender el fenómeno en su conjunto, como si nosotros participáramos desde su origen de él, para no tener ningún tipo de prejuicio y ningún tipo de error en su interpretación. Y nosotros vamos a validar esa información a través de estos mecanismos. En primer lugar, la triangulación. La triangulación consiste en cómo es que nosotros comprobamos nuestra información con la de otros investigadores. La saturación, que es tener suficiente información recabada. No haber entrevistado solo a una persona, sino a suficientes personas como para poder comprender adecuadamente el fenómeno. La contextualización, que es esta comprobación entre nuestras hipótesis y lo que estamos observando. Y finalmente la negociación con los implicados, que es básicamente que ellos corroboren que lo que nosotros estamos escribiendo y que lo que nosotros estamos concluyendo es su propia vivencia. Aquí termina nuestro tema de hoy. En nuestra siguiente sesión vamos a hablar sobre la investigación-acción. Se nos va a meter el examen en medio, entonces todas sus tareas van a ser para el 13 de junio. Van a ser tareas sencillas, va a ser el glosario y un ensayo sobre la investigación-acción. Toda la información la encuentran en